Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Terminamos ayer el segundo día de este reto Chequea y equilibra tus emociones, en el que estuvimos profundizando un poquito más en la emoción miedo auténtico. Generó un poco de, bueno, de un poco de, no caos ni pánico, pero sí que mucho querer más, mucha inquietud, mucho querer saber qué hacemos con esos miedos, ¿no? ¿Qué podéis hacer con esos miedos? Quería haceros un pequeño resumen, conclusiones de un montón de cosas que se hablaron tanto en el grupo como en privado con algunas personas y creo que son importantes para poder hacer este cierre de esta emoción y poder pasar a la siguiente, entenderla desde otro punto, ¿vale? En general, han aparecido muchos miedos pues relacionados con la vida, ¿no? Con el miedo a morir, el miedo a tener problemas de salud, que aparezcan enfermedades, el miedo a que pase algo, ¿vale? El miedo a tener que se desarrollen enfermedades o tener mermas en la salud, pues es un peligro bueno, es una amenaza que está ahí para todos. Entonces te pregunto, ¿qué haces para que eso no suceda? El miedo a la muerte, pues bueno, la muerte es algo real. El miedo, ¿qué amenaza hay? Si te vas a morir, no hay más peligro, ¿no? Tu vida ya ha llegado a su fin y bueno, habría que entrar ahí en un proceso de aceptación y demás. Si te suscribes a mi canal de YouTube, verás que tengo una pequeña ponencia de unos 20 minutos que habla precisamente sobre la muerte. Te recomiendo que lo veas y poder conectar con esa fase, con ese tránsito desde otro punto también. Y así dejar de tener miedo, ¿no? Es cuando lo entendemos que es una fase más de la vida, porque si no hubiera muerte no existiría la vida, pues no le tendríamos tanto miedo. Pero sobre todo yo te pregunto, ese miedo que tienes a la muerte, eh, analiza si te está paralizando aquí y ahora, si te está paralizando en la vida, si ese miedo a la muerte te paraliza y dejas de vivir. Porque pasa muchas veces eso, ¿no? Que por el miedo a lo que pueda ocurrir a futuro nos paralizamos ahora y dejamos de vivir. Y la vida es eso que está ocurriendo mientras tú estás paralizada. Entonces, chequea eso, ¿vale? Porque seguramente, pues, ahora mismo no tienes una situación de amenaza real a tu vida, ¿vale? Entonces, todos esos miedos son miedos imaginarios que no son reales. Y estamos más en el allá que en el aquí. Y también muchas veces solemos estar en el pasado, pues de cosas que nos ocurrieron tiempo atrás, que nos causaron un trauma, pues yo qué sé, de niña me mordió un perro y tengo miedo a los perros, ¿vale? No todos los perros tienen por qué volverme a morder. Entonces, si yo me quedo anclado a algo que ocurrió en el pasado, dejo de estar viviendo en el ahora y dejo de, por ejemplo, en el caso de los perros, pues poder disfrutar del amor, de la alegría incondicional que tienen los animales con los humanos. Y eso me lo estoy perdiendo porque estoy paralizada con el miedo. Un ejemplo, puede que no te gusten los perros y es fenomenal, ¿vale? No pasa nada. Pero sobre todo eso, ¿no? El tener en cuenta esos miedos de dónde vienen, si son reales, aquí y ahora mi vida corre peligro, aquí y ahora me va a morder un perro, aquí y ahora me puede caer un rayo, ¿vale? Si aquí ahora es sí, entonces pone en marcha la maquinaria del miedo, que recuerda que era decir no, poner límites, ordenar, también nos ayuda a separar, ¿vale? Entonces, hay que aprender a decir no. Y si existe un miedo real, primero vamos a detectar esa amenaza y luego le vamos a pasar la información a la tristeza, que como hemos visto en el siguiente día, la tristeza es la que piensa, ¿vale? Y es la que busca las soluciones. Entonces es importante que tengamos la antena de la detección de las amenazas bien finas, ¿vale? ¿Y cuál es esa antena? Es nuestra piel. Así que te propongo que entres en contacto con tu piel, que la empieces a estimular, ¿vale? Que la empieces a estimular, porque es un órgano que te recorre todo tu cuerpo y además es el órgano que separa tus órganos interiores del entorno, ¿vale? Y el miedo auténtico lo que hace es separar. Bueno,
También, ¿qué más salieron? Salieron cositas relacionadas con el proteccionismo, a raíz del miedo. Claro, tenemos miedo que a nuestros seres queridos les pasen cosas y por eso, ¿qué hacemos? Nos convertimos en mamá gallina y nos hacemos hiperprotectores en nombre del amor la mayor parte de las veces. Eso también es una disfunción porque estamos sustituyendo realmente la emoción amor auténtico por miedo o al revés, ¿vale? Y no estamos permitiendo a esas personas que realmente sean quienes son, que hagan lo que quieren hacer, que digan, que se muestren tal y como son. ¿Por qué? Porque no los estamos respetando, no los estamos valorando, ¿vale? Que sería justo la emoción de antes del miedo, que es el orgullo. Hablaremos en 2 días de esto. Entonces, el proteccionismo, pues tendríamos que aprender también a respetar el espacio del otro, a entender que nadie nos pertenece y que cada uno necesita aprender de sus experiencias, de sus propias experiencias, igual que tú estás hoy aquí aprendiendo de tus experiencias para poderte desarrollar. No prives a otros de ese derecho, no hagas las cosas por otros porque los quieres o porque quieres que tengan unas mejores condiciones. Permíteles que ellos por sí mismos las desarrollen, ¿vale? Que eso es precisamente también lo que hacemos los coaches, os enseñamos herramientas para que aprendáis de forma autónoma a salir de situaciones que os bloquean y que hasta ahora pues no sabíais cómo. Entonces, otra cosa distinta es que creemos una relación de dependencia y yo te haga a ti el trabajo todo el rato. Entonces, ahí no te estoy dejando a ti crecer, no te estoy dejando desarrollarte, no va a haber una transformación porque existe una relación de dependencia, ¿vale? Y eso es disfuncional totalmente. Así que todos los que tengamos este tipo de relaciones con hijos, con parejas, con padres también, con amigas, ¿vale? Prestar atención y empezar a poner límites, ¿vale? Empezaros a poner límites, empezar a poner normas, ¿vale? Y límites a una misma para no invadir al otro, ¿ok? Eso es súper importante porque no nos damos cuenta, las personas que tenemos el miedo desconectado, lo tenemos prohibido en función de nuestra estructura, es que no vemos, nos cuesta identificar eso, nos cuesta identificar los límites, nos cuesta el orden, nos cuesta el no mezclar las cosas, pero es porque tenemos una disfunción con el miedo. Entonces, como hay veces también que queremos ayudar al prójimo por encima de todo, no vemos esos límites y nos pasamos de la raya y nos metemos donde no nos llaman y al final generamos un problema mayor que solucionamos, ¿vale? Así que ponernos límites a nosotros mismos. ¿Qué más? También con el miedo ha habido varias personas que me han compartido cuando han empezado a hacer el ejercicio del miedo que han sentido rigidez en su cuerpo, rigidez muscular y bueno, pues que se han hasta contracturado, ¿vale? Cuando tenemos el miedo disfuncional solemos tener reticencia a los cambios, nos suelen costar los cambios. Esa rigidez muscular suele ir relacionada con excesos de miedo, ¿vale? Y miedo falso, miedo disfuncional. Entonces también escuchad a vuestro cuerpo en el momento en el que sintáis esa rigidez para que os alerte de si está existiendo una situación real de amenaza o no y poner las medidas adecuadas, ¿vale? El tema de el control y la exigencia a uno y de la autoexigencia, tanto para nosotros mismos y el exigir a los demás, ¿no? Salía también relacionado con el tema de miedo a brillar, miedo al éxito, miedo a dejar de ser yo misma. Y os planteé una pregunta, fue interesante el leeros. Al final, el miedo a brillar o el miedo a dejar de ser una misma es lo mismo, pero es en distinto polo. Entonces, no puedo tener los dos miedos porque significan lo mismo. Es decir, si yo brillo, estoy siendo yo misma, y si tengo miedo a brillar,
es que no quiero brillar, entonces estoy dejando de ser yo misma. ¿Por qué? Porque eres luz, porque eres maravillosa y tienes algo dentro de ti que hay que sacar y es maravilloso lo que hay dentro, de verdad, es maravilloso lo que tienes dentro de ti. Entonces, no nos prives tampoco de esa magnificencia, ¿no? No nos prives de tu luz, no nos prives de tu sabiduría, no nos prives de tu experiencia. No tengas miedo a brillar, porque en el momento en el que tienes miedo a brillar, te estás dejando de mostrar quién realmente eres. Estás desconectándote, ¿vale? Entonces, si tenéis esta os sentís así, ¿no? Tenéis este tipo de miedos, chequearlo también, darle ahí una vuelta, ¿no? Hay muchas personas que tienen miedo al éxito y otras que tienen miedo al fracaso. Al final es el mismo miedo. Tienes miedo al fracaso porque no quieres, porque al final el fracaso viene asociado al éxito, y tienes miedo al éxito porque no te sientes capaz bueno, pues de desarrollar todo lo que tienes, ¿no? De sacar todo tu talento, todo tu potencial. A lo mejor es una responsabilidad muy grande, pero es el mismo caso, es la misma situación, es el mismo estado en distinta polaridad, ¿vale? Es lo mismo, el miedo al éxito es exactamente lo mismo que el miedo al fracaso. Si tienes miedo al éxito ya estás fracasando, entonces no tengas miedo al fracaso porque ya has fracasado si no tienes tu éxito. No sé si me explico. Bueno. ¿Y qué más? Otra cosa importante que quería pues recalcaros, ¿no? Porque había ahí un poco de follón, oye, que yo en los ejercicios del día 2, del día 1, que no me has dicho qué tal. Vale, doy prioridad a los ejercicios que pasan por el grupo, ¿vale? Que es donde se vuelca todo y donde se comparte. ¿Por qué? Porque ahí lo que se le da a una persona, un feedback, sirve para muchos, sirve para más personas. Entonces, a lo mejor no es necesario contestar absolutamente a todos. Es ese trabajo de parada de escucha y de autoanálisis y de leer y ver en qué cosas yo también estoy identificada, ¿vale? Y poder tomar las medidas necesarias. Pero sobre todo, para cerrar, el miedo, ¿vale? Diagnóstico y detección de peligros y amenazas, ya sean para mí o ya sean para otros. Diagnóstico de cuando yo soy una amenaza para mí misma, ¿vale? Con mis tipos de pensamientos y comportamientos, y cuando soy una amenaza también para otros, que no veo sus límites y me los paso y me vuelvo invasora, ¿vale? Cuando esto ocurre también voy a traer invasores a mi vida. Y es posible que os escuchéis decir que, jope, es que la gente se aprovecha de mí, o yo lo doy todo y no recibo en la misma proporción, que también por eso la pregunta de ¿tienes lo que te mereces? Muchos decís que sí, que no, y es curioso, ¿no? Que muchos, casi todos, sí que nos sentimos valiosos, pero luego no damos todo, es decir, nos callamos cosas. En el Día del Amor veremos eso qué significa, ¿vale? Y bueno, y nada más que contaros respecto al miedo. Sí que me hicisteis alguna pregunta sobre el tema de las tipologías de la personalidad. Como estamos en el miedo, hablaré de la tipología fortificadora, que es la tipología que tiene el miedo como emoción dominante, ¿vale? Esta estructura estas personas se caracterizan por tener el miedo inflado. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que desconecte el talento, que es la rabia precisamente, que es el movimiento, y va a hacer que prohíba totalmente el orgullo, que es, ya lo veremos, que es más sinónimo de admiración y de reconocimiento de lo valioso, de la creatividad, de lo genuino, ¿vale? Entonces van a ser personas muy estáticas, que le van a costar muchísimo los cambios, que lentas de pensamiento, lentas de movimiento. Son personas muy nobles, son personas muy fieles, por eso que les cuesta los cambios. Son personas que tienen un gran sentido del humor, son personas que bueno, pues que tienen una visión muy, muy correcta de lo que puede ser, porque
en su estructura tienen casi todas las emociones, están bien equilibradas, pero cuando inflas el miedo te sueles paralizar y te sueles bloquear y puedes entrar en situaciones de pánico, de fatalismo. Son personas también que les cuesta mostrar mucho sus sentimientos porque creen que si muestran lo que sienten o dicen cómo se sienten emocionalmente, están mostrando su vulnerabilidad. Entonces van a ser inexpresivas, ¿vale? Y pueden estar en un funeral que van a estar así, con cara neutra, ¿vale? Nunca vas a saber qué les está ocurriendo por su expresión. Y son personas que les cuesta mucho mostrar sus sentimientos por eso, porque de ese miedo tan grande que tienen, tan inflado, les hace creer que si muestran sus sentimientos, pues se van a sentir vulnerables y les van a machacar. También esto porque tienen el orgullo desconectado, entonces no creen en sí mismos y piensan que, perdón, el orgullo no, la tristeza, ¿vale? La tristeza desconectada hace que, pues eso, esa búsqueda de soluciones, pues cueste. Y son personas muy inteligentes porque realmente lo tienen en su ADN, en su estructura, pero no creen en sí mismos y sobre todo les cuesta pasar a la acción. Una estructura fortificadora bien conectada, con miedo como emoción competencia, ya no dominante, pero ya bien redimensionado, con su talento, que es la rabia, que es la acción, la corporalidad, conectado, y con su vocación, que sería la tristeza, la inteligencia, pues es una persona, bueno, increíble. O sea, es un pilar inteligente que plantea soluciones, que plantea acciones, que las lleva a cabo y que encima da seguridad y aporta seguridad, ¿vale? Hay más cositas sobre esta tipología y luego pues depende de la fase en la que esté, pues tendrá unas características u otras, pero rasgos generales para que podáis identificar a personas con esta descripción podríais identificaros. Y bueno, espero que el ejercicio del miedo, de conectar y conocer el miedo auténtico, os haya servido, sobre todo para empezar a decir no a todo aquello que no queréis hacer, todo aquello que no queremos hacer, de empezar a poner límites a todo aquello que nos altera nuestro bienestar, ¿vale? Esos dos son los deberes y el foco que os pido que empecéis a implementar. Y ya veréis que la primera vez que digáis que no a algo que no queréis hacer, se va a cerrar un ciclo, vais a pasar por toda la secuencia emocional y vais a llegar a ese estado de bienestar que debería de ser nuestro estado habitual. No me enrollo más, os leo en el ejercicio de la tristeza.